Podéis ir buscando Esther, capítulo 10. Capítulo 10 de Esther. Ya estamos en el final de este libro. Dice así: el rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y hasta las costas del mar, y todos los hechos de su poder y autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo, con que el rey le engrandeció, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia? Porque Mardoqueo, el judío, fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. ¿A quién no le gustan los finales felices? ¿Hay alguien en la sala que no le gusten? Es curioso, ¿no?, que la mayoría de películas, la mayoría de series, libros, todos, no todos, pero la mayoría tienen la costumbre de acabar bien, ¿verdad? Y si no acaban bien es como que nos quedamos incómodos, ¿no?, como que incompletos, no nos sentimos del todo bien. Creo que en verdad nos gustan los finales felices porque en el fondo nos da como un cierto grado de seguridad, ¿no?, a nuestras vidas, y nos hace pensar que nuestra propia historia pues también que acabará bien, y aunque tengamos problemas, aunque pasemos por pruebas, los finales felices nos dan esperanza. Como decimos, llegamos al último capítulo de Esther. Y si no recuerdo mal, creo que es el segundo capítulo más corto de toda la Biblia. ¿Habéis visto? 3 versículos. ¿Cuál es el más corto? El Salmo 117, que tiene solo 2 versículos, ¿verdad? Pues bueno, estamos en uno de los capítulos más cortos de toda la Biblia, pero aunque solo son 3 versículos, nos permite un poco identificar varios temas que han sido protagonistas a lo largo de toda la narrativa. Y el primer tema lo encontramos en el versículo 1. Dice que el rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y sobre las costas del mar. Si lo leemos así, quizá puede parecer un versículo sin mucha importancia, ¿no? Como, bueno, y esta información que me importa a mí. Pero el hecho de que se mencione aquí que el rey Asuero impuso tributo nos recuerda algo que está presente desde el principio del libro de Esther, que es el pecado del ser humano. El pecado del ser humano. Ahora, no quiero que no quede grabado, no quiero decir que los impuestos son pecado. Y pagar impuestos no es pecado, ¿verdad? Romanos 13 me parece que nos recuerda que tenemos que pagar impuestos. Ahora, ¿por qué relaciono este tema con el pecado del ser humano? Los impuestos o los tributos de los que habla el libro de Esther, y en esa época, no solo eran a veces dinero, sino que también eran trabajos forzados, eran parte de las cosechas. Era un sistema donde los que estaban arriba, o sobre todo el rey y su corte, explotaba a los que estaban pues trabajando en todo el imperio babilónico, persa, y digamos que usaban todo lo que extraían de los demás territorios para pagar sus propios caprichos y sus lujos. Porque el rey Asuero, como ya hemos visto, le gustaba esa vida de excesos y lujos. En el capítulo 1 tenemos que hacer un banquete de 180 días, o sea, medio año de banquete. Y lo más fuerte es que la capital o la región donde estaba la capital del reino no pagaba impuestos. O sea, ahí se lo gastaban, pero venían de otros lados. Entonces, esta frase, que parece así tan inocente o tan irrelevante, nos recuerda una realidad muy importante, que es que el pecado humano está presente aquí, incluso en este final feliz del libro de Esther.
Ahora, el pecado humano lo hemos ido viendo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10 y hemos visto varias manifestaciones, porque en el capítulo 1 veíamos los excesos y el lujo del rey Asuero, también veíamos cómo él quería presumir de su esposa, qué bonita era, llama a Vasti le desobedece y bueno, se enfada, luego impone, bueno, la echa como reina, pero es que después se monta un harén de 400 mujeres, que básicamente eran esclavas sexuales. O sea que el pecado humano sigue desarrollándose a través de toda la narrativa de Esther. Luego conocemos al personaje, al malo malísimo de este libro. ¿Quién es? Amán, ¿verdad? Que casi tiene nombre de malo de película. Amán es también una persona que vemos que pues, es malo, malísimo y quiere exterminar a todos los judíos del imperio persa. El pecado humano está presente desde el principio de Esther y vemos cómo se va desarrollando a lo largo de todo el libro. Y lo que vemos es que el pecado es devastador para el ser humano, ¿verdad? Aquí vemos esclavitud sexual, vemos explotación, vemos esclavitud de otro tipo, vemos también odio, ira, y vemos cómo todas estas cosas van destruyendo al ser humano. Incluso vemos que al final del libro 75.000 personas o más mueren a consecuencia del odio. En este caso eran judíos defendiéndose del odio, pero fue el odio lo que hace morir a esas personas de alguna manera. El pecado es devastador para el ser humano. Y yo creo que no hace falta leer ningún libro para darnos cuenta que el ser humano, aun y dentro de estar en una posición elevada, ¿no?, dentro de la creación de Dios, sigue siendo un ser caído y malvado por naturaleza. Estoy seguro que os habéis enterado, ¿no? La noticia de una mujer, ¿qué pasó en Bilbao ayer? Una mujer va y roba a un bebé, a una madre, a una familia que acababa de dar a luz. ¿Os imagináis el grado de maldad o el grado de pecado que eso demuestra? El robar a un bebé recién nacido, apartarlo de su madre y llevárselo. O sea, no tenemos, ¿verdad?, que mirar hacia muy atrás en la historia. Hoy en día vemos a nuestro alrededor, el pecado humano sigue estando presente y sigue siendo devastador. Y os podéis imaginar, ¿no?, el dolor de los padres de esta niña, era un niño, ¿no?, o una niña, no me acuerdo, pero 12 horas sin su recién nacido. El pecado humano es nefasto para la raza humana. Y lo que nos enseña es el libro de Esther, es, como también vimos el domingo pasado, en Génesis 1 al 3, es que vivimos en un mundo caído, en un mundo pecaminoso. Y las consecuencias del pecado afectan a toda la creación. Lo vemos en gobiernos corruptos, en guerras, en pandemias, en enfermedades, pero también estas consecuencias afectan a nuestra propia vida, a nuestros vecinos, a nuestras familias, a nuestros hijos y también, por supuesto, a nosotros mismos. Por tanto, parte de nuestra misión es que el mundo se dé cuenta que su principal problema es el pecado, ¿verdad? Porque hoy está muy de moda denunciar, ¿no? Incluso públicamente a través de Twitter, denunciar todos los males que vemos en la sociedad. Pero el problema que tiene esta sociedad y todas las culturas es que no consiguen identificar cuál es la raíz del problema, ¿verdad? Porque siempre nos fijamos en lo externo, ¿no? Pues quizás sí, el machismo, vemos la violencia, vemos la corrupción política y pensamos que esos problemas externos son el problema principal. Pero es que todos estos problemas tienen una raíz común, que es el pecado del ser humano. Así que nuestra tarea como Iglesia del Señor en Vilanova y en el mundo es que el mundo se dé cuenta de que su principal problema es
el pecado de cada uno de nosotros. Ahora, ¿se queda en esto el mensaje de Esther? Del libro de Esther, no, ¿verdad? Sino que hay un mensaje también de redención y de salvación. Si vamos observando este libro, vemos como a través del mal y a través de las circunstancias negativas acaba triunfando y consiguiendo su objetivo una persona. ¿Quién es esa persona? No digamos todavía, es secreto. Versículo 2. Dice, y todos los actos de su autoridad y poder, y todo el relato de la grandeza de Mardoqueo, con que el rey le engrandeció, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Media y Persia? Otra vez, vemos un versículo que quizá no parece dar mucha información, pero hay un detalle que nos hace pensar en algo que ha ido ocurriendo a través de todo el libro. Dice que Mardoqueo llegó a ser grande en el imperio persa, o sea, Mardoqueo tuvo grandeza, pero dice que fue el rey quien le engrandeció. O sea, Mardoqueo llegó a ser grande en el imperio, según este versículo, porque el rey le engrandeció. Y algo en lo que hemos hecho mucho énfasis en todo el libro y en todo el estudio de Esther es en ver cómo trabaja la providencia de Dios. Cómo ver que Dios va orquestando todas las cosas para el cumplimiento de su plan. Ahora, ¿es cierto que fue el rey Asuero quien engrandeció a Mardoqueo? Más o menos, ¿verdad? En parte sí, en parte no. Como rey del imperio, pues el rey Asuero tuvo la potestad de elevar a Mardoqueo como segundo al mando. Vemos en algún momento que le da el anillo, le da permiso para hacer esto y lo otro. En parte el rey Asuero engrandeció a Mardoqueo. Pero, en parte, si todo hubiera dependido del rey Asuero, ¿Mardoqueo hubiera llegado a ese puesto? Sabemos que no, ¿verdad? Si recordamos, en los primeros capítulos leíamos cómo Mardoqueo salvó la vida del rey Asuero al avisar a la reina Esther de que estaban haciendo un complot y se lo querían cargar. Pero vimos en ese momento como el rey Asuero, en vez de recompensar a Mardoqueo, ¿no?, y darle honores por haberle salvado la vida, elevó a Amán, a otra persona que estaba por ahí, pues la elevó, le dio poder y como que se olvidó de Mardoqueo. Y no fue hasta que Mardoqueo estuvo a punto de morir en la horca, en la noche anterior, que casualmente el rey Asuero tuvo insomnio y casualmente pidió que le trajeran las crónicas de los reyes de Persia y Media, del imperio, y casualmente leyó cómo había sido Mardoqueo quien había descubierto todo y le había salvado la vida. Ahora, ¿quién había hecho todo esto? ¿Quién está ahí en el fondo haciendo todas estas cosas? El rey, pero el rey soberano, el rey que está por encima de todos los reyes, ¿verdad? Dios mismo. Sí que usó a Asuero, usó métodos y canales normales, pero al final el que está por encima de todas las cosas es nuestro Dios y Rey. Dios es quien triunfa en sus planes incluso a través del pecado y de la desobediencia de los seres humanos. Y Dios es quien está controlando cada detalle de forma perfecta sin cometer ningún error. En el tiempo perfecto pone cada cosa en su lugar. Él controla los gobiernos, Él controla las naciones, Él controla las leyes naturales, los mares, los océanos. Pero de la misma manera también Dios controla cada detalle de tu vida. Dios es soberano y su providencia no tiene límites. Y teniendo esto en cuenta, viendo cómo Dios ha estado trabajando en este libro y aplicándolo a nuestras vidas, te animo a que reflexiones y pienses cómo está trabajando Dios en tu vida. ¿Qué está haciendo? Te animo a que pienses que el bloque en el que vives,
el instituto al que vas, los amigos que tienes, los hijos o los nietos o los hermanos que te haya dado Dios, no están ahí por casualidad. No es chiripa, no es suerte, sino que Dios tiene un plan con cada cosa, cada detalle pequeño de tu vida. Incluso hasta dónde has aparcado el coche esta tarde, si has venido en coche. No está ahí el coche por casualidad. Dios siempre tiene un plan con cada detalle de tu vida. Así que, aunque hayan cosas en tu vida que te duelen y te hacen daño y que no entiendes, quizás son enfermedades, que pueden ser de salud física, pueden ser de salud mental, de nuestras emociones, aunque hayan dolor en nuestra vida, no olvides nunca que Dios está al volante, que Dios está controlando cada detalle de tu vida y que no te pasan las cosas porque sí, sino que con cada cosa que te pasa Dios tiene un plan específico. Vamos al versículo 3, donde podemos ver el medio que Dios usó para salvar a su pueblo ante la amenaza del enemigo. Versículo 3 dice: porque el judío Mardoqueo era el segundo después del rey Asuero, grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, el cual buscó el bien de su pueblo y procuró el bienestar de toda su gente. Acabamos viendo en este libro de Esther la forma en que Dios protegió a su pueblo y bendijo a los judíos que estaban cautivos en el imperio persa. Y viendo estos últimos versículos, ¿no os parece raro que aquí el protagonista parece que es Mardoqueo? ¿Cómo se llama el libro? Esther. Y leemos aquí el sumario del libro, ¿y quién es el protagonista? Mardoqueo parece, ¿no? ¿No se han equivocado en el título del libro? Tengo que decir que los títulos de los libros de la Biblia yo diría que no son inspirados. Lo inspirados son lo que tenemos dentro de esos libros, ¿verdad? Pero bueno, se le puso el nombre de Esther por lo que fuera, pues ahí nos lo hemos quedado. Pero vemos al final de este libro que parece como que Mardoqueo sea el protagonista, ¿no? Y dice que la multitud de sus hermanos lo estimó grandemente y que él buscó el bien de su pueblo y el bienestar de su gente. Como digo, es fácil, ¿no?, centrarnos en la reina Esther como la protagonista del libro, pero si repasamos un poco la historia, veremos que lo que hizo Esther fue posible gracias a la actuación y el cuidado de Mardoqueo. Si vamos marcha atrás, vemos, por ejemplo, que en el capítulo 8, Mardoqueo es quien escribe el decreto a favor de los judíos y el que hace que se envíe, Mardoqueo acaba siendo como el actor principal en la salvación del pueblo. Si seguimos para atrás, vemos, por ejemplo, en el capítulo 4, que Mardoqueo, cuando se entera de que Amán quiere destruir a los judíos, él es quien se viste de luto, de cilicio, de ceniza, él es quien va a buscar a Esther, él es quien le insiste a Esther, no, es que tú tienes que hacer algo ahí. Y quizá Dios te ha puesto como reina para que tú salves al pueblo. Y él le insiste hasta que Esther accede. Pero si seguimos tirando para atrás, en el capítulo 2 vemos que Mardoqueo es el que avisa a Esther de que hay el complot. Entonces luego Esther puede hablar con el rey. Pero en sí, Mardoqueo le salva la vida, porque si se cargan al rey, tened por seguro que la reina no va a durar mucho más, ¿verdad? Entonces Mardoqueo de alguna manera le salva la vida. Pero es que además también en el capítulo 2 vemos como Mardoqueo se paseaba por el patio del harén para vigilar que Esther estuviera bien. También es quien le aconseja: oye, no digas que eres judía de momento, eso ya más adelante. Así que vemos que todo lo que Esther consigue hacer, al final es porque Mardoqueo ha estado detrás ayudándola. ¿Cuántas cosas, ¿no?, que hizo Mardoqueo por Esther? Pero aún no os he dicho la más importante de todas. ¿Sabéis cuál es? ¿Sabéis qué es lo más importante que hizo Mardoqueo por Esther? Capítulo 2, versículo 7. El narrador habla de Mardoqueo y dice: y él estaba criando a Hadasa, es decir,
Esther, hija de su tío, pues ella no tenía ni padre ni madre. La joven era de hermosa figura y de buen parecer, y cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la tomó como hija suya. Cuando Esther se quedó sin nada, cuando Esther se quedó sin padre ni madre, Mardoqueo la adoptó como su hija. Y valdría la pena, ¿no?, pensar por un momento en ese instante donde Esther se queda sin padres y su primo la adopta. No se nos dice la edad que tenía, pero pues obviamente no podía ser muy mayor porque necesitaba cuidado. Pues en medio de la tragedia de Esther, en medio de su vida, de quedarse sin padres, aparece un hombre para salvar a una niña sin futuro, y este es Mardoqueo. Pero lo que no sabía Mardoqueo es que en el momento de salvar la vida de su propia prima Esther, años después iba a significar que iba a salvar a todo el pueblo judío, ¿verdad? Si mirásemos solo la escena de ese momento, veríamos a Mardoqueo adoptando y diciendo, bueno, va, pues quédate conmigo, yo te cuido. Pero si lo miramos con toda la historia detrás, vemos que ese pequeño gesto de Mardoqueo supuso la salvación de todo el pueblo judío en el imperio persa. ¿Y por qué ocurrió esto? Pues como dice el versículo 3, porque Mardoqueo fue un hombre que buscó el bien de su pueblo y el bienestar de sus hermanos. Y como diría Jesús con la parábola del buen samaritano, pues ahora ve y haz tú lo mismo, ¿no? En verdad no hace falta añadir mucho más, pero me gustaría que pensáramos que es que no tenemos ni idea de cómo nuestras pequeñas acciones pueden llegar a transformar la vida de nuestros hijos, de nuestros vecinos, de nuestros amigos. Incluso nuestras pequeñas acciones pueden transformar naciones, pueblos, imperios. No te desanimes si no ves mucho fruto con tus buenas obras. No te olvides que lo poco que puedes hacer por el Señor, Él lo puede usar de formas inimaginables, aunque tengamos que esperar un tiempo. Busca el bien de tu pueblo y el bienestar de tus hermanos. Acabamos el libro de Esther recordando también que este libro, de alguna manera, también nos apunta hacia nuestro Señor Jesús. Esther y Mardoqueo, aunque son personajes históricos y son personas que hicieron mucho bien, no dejan de ser tipos y anuncios de uno que iba a venir tiempo después y que iba a salvar verdaderamente a su pueblo. Porque al final lo que Mardoqueo y Esther consiguen es un parche, ¿no? Sí que salvan al pueblo judío, pero luego el pueblo judío acaba volviendo a su tierra y allí ¿qué pasa? Pues desastre otra vez, pierden la tierra, son invadidos y si siguen mirando la historia, el pueblo judío pues no consiguió lo que pretendía. Lo que Esther y Mardoqueo consiguen es un parche temporal, ¿no? Una victoria limitada. El problema del pecado que hemos visto en el primer punto seguía siendo el principal problema del pueblo de Israel. Pero en su historia apareció uno que, igual que Mardoqueo, buscó el bien de su pueblo y el bienestar de sus hermanos. Apareció uno que luchó por los suyos y que no se dejó vencer por el pecado. Jesús es el verdadero Salvador, y ya no solo del pueblo judío, sino de toda la humanidad. Jesús es quien nos ofrece verdadera libertad y verdadero bienestar. Él es quien se enfrentó a nuestro principal enemigo, la muerte, el pecado, a Satanás. Un enemigo ante el cual nosotros no teníamos nada que hacer
y no podíamos luchar contra él. Pero Jesús luchó por nosotros y venció. Y Jesús también en parte es como Esther, ¿no? Porque Esther se puso en riesgo por el bienestar de su pueblo, ¿verdad? Pero hay una diferencia, porque ¿recordáis las palabras de Esther cuando le dice a Mardoqueo que bueno, que vale, que va a ir al rey y va a arriesgarse por su pueblo? ¿Recordáis la frase? Dice, ¿y si perezco? Perezco, ¿no? En plan, bueno, quizá va bien, quizá va mal, pero si muero, que muera. Esther sabía que podía vivir o que podía morir. Pero en el caso de Jesús, él no dijo, y si perezco, que perezca. Porque cuando Jesús vino, sabía que venía a perecer, sabía que venía a sufrir, sabía que venía a dar su vida en una cruz para salvar a su pueblo. Así que no dijo, y si perezco, que perezca. Dice, pereceré, pero los salvaré. Jesús es mejor que Esther en tanto que él sí que llegó a morir por salvar a los suyos. Pero no quedó muerto, ¿verdad? Porque igual que, o parecido a Mardoqueo, Mardoqueo estuvo a punto de morir, ¿verdad? Estaba ya casi finiquitado, pero luego fue exaltado. Fue tomado como un rey, fue pregonado y recibió grandeza. Pues nuestro Señor Jesús sí que llegó a morir, pero fue exaltado. Resucitó y fue declarado Hijo de Dios por la resurrección. Así que Jesús es en parte hacia quien Esther y Mardoqueo nos apuntan. Y así concluimos el libro de Esther, viendo pues cómo Dios trabaja de formas a veces misteriosas, de formas que no nos parecen evidentes, pero lo que tenemos seguro es que Dios está del lado de su pueblo y que Dios no fallará en salvarnos. Así que bueno, el Señor nos bendiga y el Señor nos ayude a aplicar estas verdades a nuestra vida. Pues seguimos con nuestro culto. Ahora es tiempo de reaccionar. Vamos a reaccionar a la meditación. ¿Cuántos puntos, ¿no?, que el Señor ha tocado esta tarde para que consideremos? Nos ha hablado de nuevo sobre el pecado. Pero también nos ha hablado sobre la providencia de Dios. En algún estudio anterior se mencionó, ¿no?, que este libro de Esther en ningún momento menciona a Dios, pero Dios está allí tocando las teclas permanentemente y lleva, ¿no?, el hilo detrás de toda la historia. Me parece también genial ese tándem, ¿no?, entre Mardoqueo y Esther, complementándose para gestionar el plan del Señor. Pero bueno, ahora Eric también nos ha lanzado el reto, ¿no? Como dijo Jesús, ahora ve y haz tú lo mismo. Vamos a pedir ayuda al Señor. No es fácil. Pero bueno, tampoco es imposible, porque es simplemente que nos entreguemos en las manos del Señor y dejemos que Él haga en su providencia. El pecado, como decía Eric en la meditación, no solamente estaba allí en el tema del rey, que después iba a aprovecharse de todos esos tributos que comenta en el texto, ¿no?, sino que el pecado está también en nuestros corazones. Por eso es importante que meditemos y reflexionemos y esto nos ponga en discusión. ¿Qué paso vamos a dar ahora, tú y yo? Pensando a lo que ha pasado en la historia de Esther y Mardoqueo y toda esa obra que el Señor ha hecho. ¿Cómo impacta en tu vida y en la mía aquí en Vilanova? ¿Cómo vamos a impactar ahora también en nuestras familias? Lo que dijo también en un cierto momento de la meditación, ¿no? O sea, ¿qué va a hacer esto respecto a mi familia? Lo que yo estoy viviendo y lo que me está hablando el Señor, ¿cómo va
a transformar mi vida. Te pido que hagamos oración al Señor para que Él nos ayude en poder aplicar estas verdades a nuestro corazón y que eso pueda llevar a avanzar el reino del Señor y que Él se glorifique allí donde estamos. Nuestra familia, el trabajo, el bloque, como decía Eric. Te pido que levantes oración al Señor.